Bien, continuamos con estos resúmenes de psicología de la emoción con el tema 3, métodos de investigación en psicología de la emoción. Ann Homan: cualquier emoción acontece en una determinada situación y puede ir asociada a cambios fisiológicos, expresivo-motores y subjetivos. Distinguir entre emoción como producto o estado consciente y emoción como proceso. Peter Lang: los tres sistemas de respuesta emocionales son independientes y no covarían entre sí necesariamente. Afectos, estados de ánimo y emociones. Afecto: cualquier experiencia que incluye un componente evaluativo, doloroso o placentero. Emoción: estado mental generado por un evento externo, intensidad medible, duración reducida. Estados de ánimo: principio y fin difícil de definir, intensidad reducida, duración prolongada. Componentes o procesos relevantes de la generación de estados emocionales. Aspectos expresivos. Darwin: se ha establecido vínculos asociativos entre lo que es la expresión y el estado de ánimo interno. Siguiendo con Darwin, lenguaje primitivo y universal, comunicación entre los miembros de una manada. La expresión de una emoción puede regularla, regulación afectiva, y emociones producto de la filogenia, presente en la especie humana y especies infrahumanas. Estos serían los aspectos expresivos dentro de Darwin. Luego, estudios transculturales sobre expresión y reconocimiento facial de emociones. El ambiente, el aprendizaje y la cultura tienen influencia en la expresión de emociones. Russell: universalidad mínima. En todos los humanos se dan ciertos movimientos musculares faciales en asociación con algunos estados psicológicos. Vemos bien con esa universalidad mínima de las que nos dicen de Russell. Modulación de la intensidad afectiva a través de cambios en la apariencia facial. Hipótesis del feedback facial. Perspectiva metodológica. Dos estrategias: simulación facial y exageración de la apariencia facial. Turungov y Hillsworth no apoyan la hipótesis del feedback fisiológico facial. Tienen tres hipótesis: de necesidad, suficiencia y de monotonicidad. Vale, entonces tenemos un poquillo con la hipótesis del feedback facial y de esa perspectiva metodológica que tiene esas dos estrategias, lo que es la simulación facial y lo que es la exageración de la apariencia facial. Lo que pasa es que Turungov y Helmsworth no apoyan esta hipótesis de feedback fisiológico facial, sino que dicen que hay tres hipótesis que serían de necesidad, de suficiencia y de monotonicidad. Luego tendríamos a Strack, Martin y Stepper, feedback facial, donde los sujetos sostenían un lápiz con los labios o con los dientes. La pose facial determina la intensidad del estado afectivo. Sostener un lápiz con los dientes facilita la aparición de emociones alegres. Expresión facial de la emoción. Darwin, con su función de adaptación y supervivencia de las emociones en mamíferos. Cambios fisiológicos periféricos. James nos dice que la emoción sentida sería consecuencia de la percepción de los cambios corporales, no datos empíricos para demostrarlo. Investigación sobre especificidad autonómica visceral. Livingston nos dice la existencia de distintas configuraciones de cambios corporales periféricos. Luego tendríamos la interpretación cognitiva y valoración, lo que sería el appraisal. Shatter reformula el planteamiento de James, predicción bifactorial. Los cambios fisiológicos periféricos son necesarios para que se produzca una emoción, pero además son relevantes los procesos de etiquetado verbal. Magda, Arnold y Lazarus: el antecedente inmediato de una emoción es el proceso de valoración, lo que sería el appraisal. El objetivo del appraisal es encontrar configuraciones de patrones de valoración específicos para los estados emocionales distintivos. Percepción del acontecimiento, valoración, vivencia emocional y movilización fisiológica. Luego tendremos a Shatter y Singer hablando del arousal fisiológico como es necesario para que se produzca una emoción, pero no es suficiente. Se requieren procesos cognitivos. Luego tendremos tres predicciones empíricas. ¿Cuáles son? Las cogniciones. 1. Las cogniciones del momento en el que diferenciará cualitativamente la experiencia emocional. Y 2. Si ya existe un significado a lo que acontece, no nos ocupamos en interpretaciones adicionales. Y por último, en el 3, los cambios corporales son necesarios para que se produzca una emoción.
Paradigma de transferencia de excitación. Thielmann, el arousal no termina bruscamente al cesar las condiciones generadoras, sino que decae con lentitud por los procesos hormonales del sistema nervioso somático. Y luego el paradigma del feedback fisiológico falso, de Ballins. La emoción es el resultado exclusivamente de procesos cognitivos. Validación de dimensiones de valoración. El proceso de valoración informa si el objeto o situación en que nos encontramos nos afecta personalmente y cómo lo hace. Los criterios de valoración. El proceso se ocupa de distintos aspectos de la situación, dependiendo de las peculiaridades de esta. Estrategias de investigación. Análisis semántico de los términos emocionales, respuestas imaginadas a simulaciones emocionales, valoraciones en situaciones emocionales que no han vivido realmente, valoraciones relacionadas con vivencias reales de los participantes, y juicios sobre valoración presentes en situaciones emocionales en el momento en que las están viviendo, o que las que estaban viviendo. Serían las estrategias de investigación. Luego Lazarus nos dice que tenemos 15 emociones diferentes. Las negativas, ¿cuáles serían? Ira, susto, ansiedad, culpa, vergüenza, tristeza, envidia, celos y repugnancia. Esas serían las negativas dentro de Lazarus. Las positivas, alegría, orgullo, alivio y amor. La valencia equívoca, esperanza y compasión. En términos molares, cada emoción tiene un significado global distinto y están configuradas por diferentes valoraciones moleculares, de las cuales 3 son primarias y 3 secundarias. La atribución causal, el potencial de afrontamiento y las expectativas futuras. Relaciones emoción-cognición. Zahong nos dice que algunas relaciones afectivas podían tener lugar fuera de la conciencia e influenciar el procesamiento cognitivo. Lanzamiento preatencional de la reacción de miedo. Anne Homan. Las emociones tienen orígenes no conscientes o preatencionales. La activación temprana de la respuesta afectiva es no consciente, como vamos a ir viendo aquí en el cuadrito que tenemos por aquí también, de procesamiento automático y procesamiento controlado. El estímulo, reacción afectiva, evaluación primaria y secundaria y selección de respuesta. Para contrastarlo, empíricamente, utilizaron la técnica del enmascaramiento hacia atrás, muy importante este concepto, y condicionamiento aversivo pavloviano, que ya conocemos también. Vale, memoria y emoción. Bower, todo esto es un poquillo complicado acordarse un poco de todos los nombres y demás, pero tendréis que intentar asociarlos cada uno con su tipo. En este caso, del lanzamiento preatencional de la reacción de miedo de Anne Homan. Luego tendríamos que mirar memoria y emoción y que nos venga a la cabeza Bower. En memoria y emoción, por ejemplo, Bower, la percepción, la atención, el aprendizaje, el recuerdo y los juicios que hacemos sobre los acontecimientos cotidianos pueden estar muy influenciados por los estados de ánimo, como ya habremos deducido, que sentimos cuando tienen lugar esos procesos cognitivos. Luego, el descubrimiento de los procesos afectivos desde la neurofísica. Ledoux nos dice la relevancia de la amígdala para la emoción y Antonio Damasio, que también conoceremos ya unos cuantos, del error de Descartes y demás, relevancia de la corteza prefrontal para la regulación afectiva. Entonces quedemos un poquito. Esto está muy machacado, simplemente son resúmenes. Pero después de la primera lectura del libro y demás, viene muy muy bien para repasar, ya que las preguntas suelen ser bastante directas. Tampoco es que tengas tú que comerte mucho la cabeza para deducir lo que quieren preguntar, no como en otras materias, pero son muchas preguntas, son unas 40 preguntas. Entonces van a preguntar un poco de todo, por así decir. Entonces es bastante importante acordarse de los nombres de los autores y que básicamente las respuestas son A y B. Muchas son preguntar más bien por un verdadero o falso sobre algo. Entonces es importante saber un poquito de todo y es mejor que saber mucho y de un tema pero no de otro. Mejor llevar una estrategia más global en esta materia para mi gusto. Entonces eso, es cuestión de ir volviéndolo a mirar y acordarse bien de los nombres, y sobre todo cuando ves algunos que destacan más que otros. Hay unos autores que han logrado que su idea prevalezca más en el tiempo o que sea más relevante simplemente. De todos modos, os pueden preguntar un poco de todo, como ya sabéis.
Entonces quedas un poquito con Hoffman, Peter Lang, después el tema de Darwin que siempre aparece. Más que nada esos vínculos y demás, ese estado de ánimo interno, todo lo que nos iba diciendo Darwin, que ya se ve en más temas, ¿no? Como ya vais viendo. Luego entender esos cambios fisiológicos periféricos, la interpretación cognitiva y de valoración, el appraisal, de Shatter, Magna-Arnold, Lazarus, Shatter y Singer. Muchos se repiten, como ya veis, Lazarus también y Shatter. Ann Hoffman, del lanzamiento preatencional de la reacción de miedo, muy importante. El tema de Lazarus, de las 15 emociones, también. Y esto de la memoria y emoción de Bower. Y por último lo que acabamos de ver de Ledoux y de Damasio. Básicamente desde la neurofísica, donde ya veis en Ledoux, o Ledoux, no sé cómo se pronuncia exactamente en francés, pero intuyo. Relevancia de la amígdala para la emoción. Y de Antonio Damasio, pues por la corteza prefrontal para esa regulación afectiva. Vale, esto sería el tema 3. Voy a cortarlo y así hacemos lo dividimos para que no sea, para que quede un poquito más bonito todo. Vale, dejamos por aquí y ahora grabo el 4. Chao, chao.